dar gracias a Dios por sus vidas, porque Dios en su amor y en su misericordia dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré a la mujer para que esté con él. Así que démosle un aplauso a todas las mujeres que hoy están aquí con nosotros. Gloria al Señor. Y a las que nos están viendo allí a través de esta transmisión, también les enviamos un saludo de parte del Señor y les deseamos muchos éxitos y muchas bendiciones en todo lo que emprendan. Hoy vamos a estudiar a través de la palabra de Dios la vida de dos mujeres que, a pesar de tener muchas cosas en su contra, pudieron cambiar la historia de sus vidas. Al igual que nosotros, quizás hoy que estamos aquí, tenemos cosas, hay circunstancias que nos están afectando. Pero estas dos mujeres de las cuales hoy les quiero compartir pudieron cambiar la historia de su vida. Pudieron ver la mano de Dios allí en su vida, obrando en su presente y en su futuro. Y esto es bien importante porque la Escritura nos trae el testimonio de una mujer llamada Ana. Ana es conocida como la mamá del profeta Samuel. Y esta porción de la Escritura la encontramos allí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Ahí del versículo 1 hasta el verso 11 podemos encontrar la historia de Ana. Y es una historia realmente conmovedora, porque nos muestra allí lo que esta mujer era una mujer que tenía una vida llena de tristeza, ¿cierto? Llevaba una vida de tristeza, de aflicción por lo que estaba viviendo allí en su propia casa. Su esposo, dice la Escritura, que se llamaba Elcana. Y este varón tenía dos mujeres, dos esposas. La una era Ana y la otra se llamaba Penina. Penina era la rival de Ana. Es decir, que ambas competían por el amor de su esposo. Una situación bastante difícil. Adicionalmente, Ana era una mujer que tenía una condición especial. Dice la palabra que Ana era una mujer estéril. Es decir, no podía tener hijos. Dios no le había dado el privilegio de concebir hijos. En cambio, Penina, ¿cierto?, le había dado a su esposo hijos e hijas, dice la palabra. Y por esa circunstancia, Penina le hacía matoneo a Ana, ¿cierto? Le hacía bullying, se burlaba de ella. Y Ana entonces, pues se enojaba, y Ana vivía una vida de tristeza por esa condición. Era una mujer que llevaba una vida de aflicción. Lastimosamente, Ana pues no le daba importancia al significado de su nombre. ¿Ustedes saben qué significa el nombre Ana? Ana significa llena de gracia. Así que todas las Anas que están aquí, levanten la mano. Ana significa llena de gracia. Gloria al Señor. Dios me dio a Ana Emilsen, llena de gracia, ¿cierto? Y aunque la gracia de Dios estaba siempre a su disposición para cambiar la historia, esa historia triste, esa historia de aflicción, esa historia de rechazo, de marginamiento allí en el hogar, ella lo que hacía era dejar que su corazón se llenara de tristeza. Era una mujer que vivía llena de tristeza. Dejar que su corazón se llenara de enojo. Claro, ¿quién no se iba a enojar, cierto? Era una mujer que tenía su corazón lleno de frustración por las cosas que ella no podía cambiar en su vida, porque ese había sido el designio de Dios, que ella no pudiera tener hijos.
Dice la Biblia que ella lloraba y no comía. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis para reflexionar nosotros acerca de lo que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros hoy. Posiblemente esta es la historia de muchos cristianos hoy en día. No solamente de mujeres, sino también de hombres que sienten que la historia de su vida es una historia llena de fracasos. Muchas personas hoy están sintiendo en su corazón que son fracasadas. Por A, por B o por C. Otros están sintiendo que han sido rechazados, que han sido menospreciados. Otros, en cambio, están allí sintiendo en su corazón que las injusticias de la vida les han golpeado. ¿Cierto? Entonces viven una vida allí realmente de aflicción. Y lo más triste es que piensan que no pueden controlar ni cambiar, ¿cierto?, esa situación, al igual que Ana. Mire que Ana se llenó su vida, su corazón de amargura y de enojo contra Dios, contra la vida, contra su misma pareja. Y hoy muchas personas están pasando por esa misma circunstancia. Son personas que, al igual que Ana, se les ha olvidado que la gracia de Dios está con ellos, porque se han dejado abrumar por la misma circunstancia que les envuelve. Se les ha olvidado también que son hijos y que son hijas de Dios, ¿cierto? Y que Dios, pues, es un Dios que nos ama. Mire, el amor que Dios nos ha dado a nosotros es un amor incondicional. Dice la Biblia que de tal manera nos amó que se despojó de lo que Él más amaba, de su Hijo, y lo envió para rescatarnos, para redimirnos y para liberarnos de la aflicción que nos acoge. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Una segunda reflexión que podemos hacer aquí, en este momento, es que podemos ver que la vida de Ana es una vida allí en la cual asume actitudes equivocadas. ¿Cuáles actitudes tomó ella? Enojarse, por ejemplo. Otra actitud, ponerse a llorar todo el tiempo, ¿cierto? Otra actitud, por ejemplo, dejar de comer. Y mire que a veces nosotros, cuando está mal, hacemos lo mismo, ¿cierto? Nos enojamos contra todo el mundo y al que está más cerquita le vamos cascando, le vamos señalando, ¿cierto? Nos ponemos a llorar, nos golpeamos contra la pared. Algunos hasta rompen el televisor, ¿cierto? Cogen el iPhone y lo lanzan al piso de la misma desesperación. Pero mire que esa actitud de Ana no le sirvió para nada para cambiar su circunstancia, su situación. Eso no cambió la historia y eso no cambiará ni mi historia, ni cambiará la tuya, ni cambiará mi vida, ni cambiará tu vida. ¿Cierto? No sirve absolutamente para nada. No aporta para transformar nuestra realidad presente. Nosotros también debemos comprender, en primer lugar, que la actitud de víctima. ¿Cuántos han asumido alguna vez la actitud de víctima? Yo creo que todos, ¿no? Esa actitud de víctima, esa actitud de tomar allí actitudes violentas, como de enojo, ¿cierto?, de rechazo, pues realmente no van a cambiar la historia de nuestra vida. De nada nos van a servir. Pues esas actitudes lo único que producen en la vida de la persona es mayor soledad, ¿cierto? Es una amargura en su corazón. Dice que Ana allí estaba amargada de corazón por esa circunstancia. La pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Qué hizo Ana para cambiar su historia?
Hoy yo le he colocado el título a esta predicación: Cambia la historia. ¿Cuántos vinieron hoy dispuestos a cambiar su historia? Gloria al Señor. Los que están allá, ¿cuántos quieren cambiar la historia de sus vidas? Porque quizás la situación de Ana no difiere en mucho a lo que hoy está viviendo. Miren lo que Ana hizo. En primer lugar, Ana decidió abrir su corazón para con Dios. Ella buscó directamente la gracia y el poder de Dios para su vida. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Abrir su corazón, ¿cierto? Aunque Dios ya conoce nuestra situación, dice que antes de que nosotros le pidamos, Él ya las conoce, pero Él espera, Él es respetuoso que usted vaya, que se acerque a Dios y le exponga su situación. Ana abre su corazón para con Dios, busca directamente la gracia y el poder de Dios para su vida. Dice allí en el versículo 9 de este capítulo, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Ella con qué? Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto. ¿Cuánto les gusta hacer votos delante de Dios? ¿Y cuánto les gusta cumplirlos? Eso es lo más importante, ¿no? Dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué precioso detalle nos da aquí la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que el sacerdote estaba allí en aquel lugar, sentado en su silla. Pero ¿qué hizo Ana? Ella no fue a donde estaba Elí, ¿cierto? Sino que ella buscó directamente al que podía, al que tenía el poder para arreglar su situación. Ella buscó directamente ¿a quién? A Dios. Gloria al Señor. Ella dice la palabra que abrió su corazón, que derramó su alma delante del Señor y le pidió, ¿cierto?, lo que ella anhelaba, lo que ella deseaba en su corazón. Ella le pidió a Dios que cambiara su historia. ¿Cuántos vinieron hoy a pedirle a Dios que cambie la historia, que cambie el presente y el futuro de su vida? Gloria al Señor. Ella le dijo a Dios: no te olvides, no te olvides. E hizo pacto, dice la palabra, con el Señor por su hijo. Y la Biblia nos dice que el Señor concede los anhelos y las peticiones ¿de quién? De nuestro corazón. ¿Cuál era el anhelo de Ana? Ya dijimos, Ana era una mujer estéril, ¿cierto? Ana era una mujer atribulada porque no podía tener hijos. Y el anhelo de una mujer en esa condición es que Dios le permita el privilegio de tener un hijo. Y Ana fue muy directa y le dice a Dios, le pide al Señor un hijo varón. Y aquí, aplicando este texto a nuestra vida, esto no significa que usted no pueda ir a donde su pastor o a donde su líder para que él ore por usted. Claro que lo puede hacer. El que hace los milagros, el que hace las maravillas es el Señor. Usted y yo solamente somos ¿qué? Un instrumento en las manos de Dios. Ella allí, dice la palabra, que se presentó delante de Dios y le pidió que Dios se acordara, que hiciera memoria de ellas. El único que obra milagros y maravillas es nuestro Dios. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos su pueblo. Pero dice la palabra que tenemos entrada directa
al trono de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo nos podemos acercar al trono de Dios? Confiadamente. Ana lo hizo con un corazón amargado por la situación que estaba, pero se acercó confiadamente allí al trono de Dios. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es un privilegio que tienen los hijos de Dios, que tenemos los hijos de Dios, que nos podemos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, entrar directamente al trono de la gracia de Dios, ¿cierto? Y presentar delante de Él nuestra circunstancia, nuestra tribulación, aquello que nos está afligiendo. En segundo lugar, vemos que Dios respondió a la oración de Ana. Y Dios le demostró a Ana que no la había olvidado. ¿Cuántos a veces han creído que Dios se olvidó de ustedes? ¿Verdad que a veces creemos que Dios como que no se acuerda de nosotros? Oramos y no pasa nada. Pero Dios nunca se olvida de sus hijos. Amén. Porque Dios no es hijo de hombre, ¿cierto? Dice la palabra que si bien es cierto, la mujer a veces se olvida del fruto de su vientre, pero Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Dice en el versículo 19 y 20, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Gloria al Señor. Cuando Dios se acuerda de uno, es una bendición. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ana entonces, ¿qué hizo? Creyó. Ana confió plenamente que su oración había sido oída y que su oración iba a ser contestada lo más pronto posible por Dios. Y ahí en el versículo 20 que acabamos de leer, nos dice que Dios se acordó ¿de quién? De Ana. Qué lindo cuando Dios se acuerda de nosotros también, ¿cierto? Es decir, Dios nunca se olvida de sus hijos. Por difícil que sea la situación, por difícil que sea la circunstancia, Dios siempre la tiene presente, ¿cierto? Dios tiene presente nuestros problemas. Dios tiene presente nuestras necesidades. Tus dificultades, tus aflicciones siempre están en la mente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ana entonces vio allí en su vida la maravillosa gracia de Dios y pudo tener ese hijo que anhelaba, que soñaba en su corazón. Pero démonos cuenta algo importante de Ana, que ella no olvidó su promesa. Recordemos que ella le pidió al Señor que se acordara de ella y que le concediera el anhelo de su corazón, y que si le daba el anhelo de su corazón, le iba a entregar, le iba a ofrendar ese hijo a Dios. Ella no olvidó ese pacto. Dice la palabra que hizo pacto, ¿cierto? Ella no olvidó ese pacto. Lastimosamente, muchos de nosotros le hacemos pactos a Dios, le hacemos promesas, pero cuando el Señor nos da lo que le pedimos, se nos olvida lo que le habíamos prometido. Dice en el capítulo 1, versículo 24: después que él hubo destetado, después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. ¿A los cuántos años se desteta un niño? ¿Al año? ¿A los 2 años? ¿A los 3 años? Bueno, yo supongo que era por ahí menor a 3 años. Dice: y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. ¿Quién era Elí?
el sacerdote Elí. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Cuántos pueden decir, Jehová me dio lo que le pedí? Gloria al Señor. Y aquí viene lo importante, dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Maravilloso, ¿no? Mire, cuando hagamos una promesa a Dios, no tardemos en cumplirla. Porque dice la Biblia que Dios está en el cielo y que nosotros estamos en la tierra. Y no podemos hacer el papel del necio, que promete y no cumple. Ana nos da ejemplo, ¿cierto? Una mujer estéril, una mujer atribulada, una mujer que llevaba una vida que no se la podemos desear a nadie. Pero buscó en el Señor, buscó a Dios, oró fervientemente a Dios, puso su fe en el Señor y Dios le concedió el anhelo de su corazón. Cuando ella tiene a su hijo en sus brazos, se acordó del pacto que ella le había hecho a Dios. Inmediatamente dice que apenas lo destetó, lo llevó al templo y se lo entregó allí al sacerdote Elí. Y presentó su sacrificio de agradecimiento a Dios. Cumplió lo que prometió. Amén. Y cuando nosotros cumplimos lo que prometemos, Dios nos bendice aún más. Vamos a mirar, en tercer lugar, la historia de Ana fue totalmente cambiada por medio del poder y de la gracia de Dios. Era un presente sombrío, negro. En las fuerzas de ella no había nada que hacer realmente. Pero cuando ponemos la confianza, como lo hizo Ana, en Dios, nuestro presente y nuestro futuro van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el poder para cambiar tu presente y tu futuro. Quizás estemos pensando como Ana, afligidos, desesperados, angustiados. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando ponemos nuestra circunstancia en las manos de Dios, Dios la cambia. Gloria al Señor, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Alabado sea su nombre. La vida de Ana entonces fue totalmente cambiada, gracias al poder y a la gracia de Dios. Dice el versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Samuel, dice, y el joven Samuel, ya era un joven, ministraba en la presencia de Jehová, gloria a Dios, vestido con un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana por segunda vez. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía en sabiduría y en gracia delante del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Y hoy debemos sentirnos orgullosos de tener un Dios poderoso, un Dios que ama a su pueblo, que ama a sus hijos, que atiende al clamor de su pueblo. Ana, una mujer en las circunstancias que hemos estudiado hoy, le pide al Señor un hijo. Ella le promete entregarlo allí al templo para que le sirviera al Señor. Y en recompensa a esa obediencia, Dios le da 5 hijos más. Así fue que esta mujer, ¿cierto? El presente y el futuro de esta mujer cambió. Era estéril. Era una mujer triste, llena de amargura. Pero cuando
tomó la decisión de poner su confianza en Dios, Dios la hizo madre de 6 hermosos hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Dios se glorifica. Amén. Porque a veces estamos acostumbrados a ver la gloria de Dios en otros, pero lo más importante es ver la gloria de Dios en nuestra propia vida. Ana fue una mujer que nos enseña a nosotros, mujeres y hombres, a poner la confianza en Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos sombríos, donde hay incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar. Pero cuando ponemos nuestra vida, ponemos nuestro camino, ponemos nuestra familia en las manos de Dios, Dios tiene siempre lo mejor de lo mejor para sus hijos. Y Él nos da más de lo que le pedimos. Ana le pidió 1. ¿Y Dios cuánto le dio? Le dio 5 más. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Gloria al Todopoderoso. Hay una segunda mujer que no quiero, en honor al mes de las mujeres, pero también quiero que hablemos un poquito de esta mujer. Esta mujer está, el testimonio de esta mujer está allí en Marcos 5, del capítulo, del versículo 25 en adelante. Y esta historia nos habla de la mujer que estaba enferma del flujo de sangre por 12 años. Dice la Biblia que había sufrido de muchos médicos, que había gastado todo lo que tenía y que nada le aprovechaba. Antes su presente se ponía cada vez más complicado. Oyó hablar de Jesús y dice la Biblia que buscó la manera para poder llegar, porque ella pensaba en su corazón, ¿cierto? El anhelo de su corazón era su sanidad. Pero ella decía, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré salva. Así fue que ella, venciendo absolutamente todo lo que estaba en contra de ella, se abrió paso por entre la multitud y llegó a donde está el maestro y tocó el borde del manto del maestro. Y dice la palabra que inmediatamente ella toca el manto. La vestidura de Jesús, dice que sintió en su cuerpo que el flujo de su sangre se había secado. Y el Señor dice que también Él sintió que alguien había tocado sus vestidos y que poder sanador había salido de Él. Así fue que dice la palabra que le dice a sus discípulos, ¿y quién ha tocado mis vestidos? Le dice, pero es que entre en medio de esta multitud, ¿cómo preguntas eso? Y el Señor veía y fijó su mirada en medio de la multitud en una mujer. Y esta mujer se sintió descubierta y dijo, yo toqué el borde de su manto porque tenía el anhelo de mi corazón en tocar sus vestiduras, porque tenía la certeza que si lo tocaba iba a ser sana de mi enfermedad. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Este texto es muy diciente porque nos narra la historia de una mujer enferma durante 12 años. Yo creo que aquí las mujeres conocen la incomodidad de es cuando les llega el periodo menstrual, que es como 8 días o 10 días. Ahora esta mujer llevaba un periodo menstrual que llevaba 12 años. Hoy tremenda situación, ¿verdad? Esta mujer estaba viviendo la peor de las vidas, una terrible condición. Esta mujer estaba deteriorada físicamente por la constante pérdida de sangre, 12 años sangrando. Estaba deteriorada económicamente porque dice la Biblia que había gastado en médicos todo su dinero. Estaba deteriorada espiritualmente, pues su condición, ¿cierto? Dice la Biblia que cuando una mujer tenía el periodo, la menstruación o tenía flujo de sangre, era una mujer inmunda y que todo lo que tocaba lo contaminaba. Entonces era una mujer que no llevaba 12 años sin poder ir a la iglesia, al culto.
porque estaba prohibido, no podía ir por su condición, ¿cierto? Era una mujer que también estaba deteriorada sentimentalmente, pues su condición de impureza no le permitía acercarse a su esposo o tener una relación sexual con su esposo. 12 años, eso es mucho verano, ¿verdad? Santo de Israel. Gloria a Dios. Estaba deteriorada familiarmente también, de su familia, pues todo lo que ella tocaba era considerado impuro o inmundo. Aquí vemos en la vida de esta mujer, ¿cierto? Podemos ver el fracaso de lo terrenal, de lo humano, ante la adversidad de la vida de una persona. Vemos el fracaso de la religión, de los legalismos, pues la tradición, la ley, catalogaba a una mujer en esa condición, la condenaba o la señalaba más bien de que estaba inmunda y que no podía realmente llevar una vida normal. Para esta mujer la religión, la ley, la tradición solamente servían para señalar su impureza, ¿cierto? Para separarla, pero no le ayudaban para su restauración ni para salir de esa condición. Y eso es lo que hace en la vida de las personas la religión, los legalismos. Solamente nos señalan, ¿cierto?, la condición de nuestra vida, que quizás puede ser una vida de pecado, pero no nos ayudan a restaurarnos ni a salir de esa condición. Aquí vemos en el versículo 26, dice: y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Aquí vemos reflejado el fracaso de lo terrenal. Porque a veces ponemos nuestra confianza en el esfuerzo humano, en el hombre. Y la Biblia, ¿qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Esta mujer durante 12 años quiso resolver su problema humanamente por medio de los médicos, por medio de los tratamientos, por medio de los medicamentos, pero nada le había funcionado. Al igual que muchas personas hoy, ¿cierto?, tratan de resolver sus problemas por medio del esfuerzo humano. Confían en los médicos, en los amigos, en los bancos, en los familiares, pero eso solamente son débiles promesas humanas realmente, porque no pueden hacer mayor cosa. Y aquí vemos también en este versículo el fracaso de la ciencia médica y del conocimiento. Dice que esta mujer buscó a los médicos, a los más famosos, y gastó todo su dinero. ¿Y a cuántos saben que los servicios médicos son bien caros, no? En esos tiempos también era muy costoso poder ir a un médico, ¿cierto? La ciencia y el conocimiento tienen límites donde solamente Dios es la única alternativa. Hay muchas personas que hoy están enfermos y han gastado fortunas. Y como dice la palabra, antes les ha ido peor. Aquí vemos también en este versículo el fracaso del dinero, ¿cierto? Esta mujer gastó todo el dinero que tenía en su sanidad. Pagó a los médicos, pagó los medicamentos, los tratamientos, pero nada de eso le funcionó. Absolutamente. ¿Por qué? Porque el dinero puede pagar un médico, el dinero podemos comprar un tratamiento, podemos comprar unas medicinas, pero no podemos comprar sanidad. No podemos comprar sanidad. Quizás tu problema no sea de enfermedad, sino sea un problema quizás en su matrimonio, o quizás un problema allí con un hijo enfermo, o en las drogas, o en la rebeldía.
Y ahí es donde nos damos cuenta que con el dinero realmente no tenemos solución. Con el dinero podemos comprar una casa, podemos comprar un auto, ropa, podemos comprar comida, pero no podemos comprar amor. Con el dinero no podemos comprar el perdón. Con el dinero no podemos comprar la salud, por ejemplo. El dinero tiene sus límites. Ahí donde no puede operar ni los médicos, ni la ciencia, ni el dinero, ahí es donde empieza Dios a trabajar. Ahí es donde tenemos que confiar en Dios. Esta mujer, 12 años, fue al médico, gastó su dinero, nada le funcionó. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, ella decía en su corazón: si tan solo tocara el borde del manto del maestro, seré sana. Y así fue que, venciendo los obstáculos, vemos allí a una mujer con una fe sencilla, pero con una fe sincera delante de Dios. Dice la Biblia que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. ¿Confió? Sí. ¿Creyó? Sí. Como la fe de un niño. Cuando oyó hablar de Jesús, creyó en Él. Ya no habían más alternativas. Y a veces a nosotros nos pasa lo que le pasó a esta mujer. Démonos cuenta que esta mujer primero fue al médico. Esta mujer pagó tratamientos habidos y por haber. Y de último, fue al Señor. Esta mujer pudiese haber hecho lo contrario, el proceso. Primero busquemos de Dios. Pero a usted no le ha pasado que cuando alguien se enferma en su casa, lo primero que hace es: bueno, toca al médico, vamos rápido, urgencias. ¿Por qué no vamos primeramente a Dios? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Esta mujer logró, con su fe en el poder y la gracia de Dios, hacer ni lo que la religión, ni los médicos, ni el dinero habían podido hacer. Amén. Ella fue restaurada y fue sanada, dice la palabra. Dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver entonces que la fe de esa mujer venció a la ciencia. Estuvo por encima de la ciencia. La fe sincera, la fe sencilla de esta mujer venció al dinero. Lo que el dinero no pudo hacer, la fe de esta mujer lo alcanzó. La fe de esta mujer venció también al esfuerzo humano. Esta mujer, con esa fe sencilla, puesta en Cristo Jesús, el que tiene todo el poder para sanar, para restaurar y para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Para cambiar el presente y el futuro de tu vida, de tu familia. Dios quiere cambiar tu vida y mi vida. Hoy Dios nos habla por medio de estas dos mujeres, de Ana y la mujer del flujo de sangre. Cómo Dios pudo hacer grandes cosas en ellas. Tú también puedes cambiar la historia de tu vida. ¿Qué hubiese sido el final de estas dos mujeres si no hubiesen puesto su mirada en el Señor? ¿Cuál había sido su presente y su futuro? Pero cuando ponemos nuestra mira en el Señor, como dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, entonces el presente
y el futuro cambia. La historia de nuestra vida cambia. La historia de nuestra familia cambia. Porque Dios ha venido para cambiar vidas. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él ha venido para deshacer las obras del diablo. El diablo quiere vernos así en la condición de postración que estaba Ana, o en la condición de postración que estaba la mujer del flujo de sangre. Pero Dios no quiere eso para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere lo mejor de lo mejor para usted y para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Dios puede cambiar la historia de tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Sería la pregunta. Pon tu fe, pon tu confianza en el Señor. Por medio de este mensaje que hoy hemos estudiado, el Señor nos recuerda que Él también tiene la voluntad y el poder para cambiar tu vida y para cambiar mi vida. Él tiene el poder para cambiar tu historia y para cambiar la historia de mi vida. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que hizo Ana. Hacer lo que hizo la mujer del flujo de sangre. Poner nuestra fe en el que todo lo puede. En el Dios Todopoderoso. En el que hizo los cielos y la tierra. Ahí tenemos la respuesta. Ahí está la solución. Y Él nos dice, vengan a mí todos. Los que estén atribulados. Los que estén cansados. Los que estén marginados. Los que estén tristes. Los que estén afligidos. Y dice el Señor, yo les haré descansar. Amado hermano, amada hermana, hoy es el día para que la historia de tu vida cambie. Hoy es el día para que usted le diga, Señor, ya estoy cansado de la situación que estoy viviendo. Yo sé que tú me puedes ayudar. Y así como Ana, con un corazón amargado, oró a Dios y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Ve la aflicción de tu sierva y concédeme el anhelo de mi corazón. Yo sé que en los corazones que están hoy así palpitantes, aquí hoy hay muchos anhelos, hay muchos sueños, pero yo quiero decirles una cosa, eso será realidad solamente si ponemos nuestra fe en el Señor. Dios lo hizo con Ana, Dios lo hizo con la mujer del flujo de sangre. El Dios de Ana y el Dios de esta mujer es nuestro Dios. Él no ha cambiado, ¿verdad? Él sigue siendo el mismo. Y yo sé que así como lo hizo con ella, lo va a hacer contigo. Lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer con tu hijo, con tu situación. Yo le invito para que te pongas ahí sobre sus pies. Y vamos a ir a la presencia de Dios en la misma actitud que tuvo Ana. Paremos ya de llorar, de quejarnos, de echarle la culpa al gobierno, de echarle la culpa al uno, al otro. Vayamos confiadamente, acerquémonos confiadamente, como dice la palabra, al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. El Dios de Ana es nuestro Dios. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro Padre Dios quiere lo mejor de lo mejor para sus hijos. La Biblia dice, si nosotros siendo malos damos a nuestros hijos pan cuando nos piden pan, ¿cuánto más nuestro Dios nos dará a nosotros lo que le pidamos? Cierra tus ojos ahí un momento. Levanta tus manos al cielo y habla con Dios. El Dios de Ana, el Dios de la mujer del flujo de sangre es nuestro Dios. Él está aquí presente con nosotros. Habla con Dios. Ana le dijo a Dios, acuérdate de tu sierva. Mírame con ojos de misericordia. Quizás la condición que usted está viviendo hoy es como la de Ana o como de esta mujer del flujo de sangre. Pero hubo un día en el cual ellas
tomaron una decisión. Y fue la decisión de poner su problema, de llevar la circunstancia que les agobiaba a la presencia de Dios. Ellas se atrevieron a poner la confianza en Él. Ellas pusieron su fe en el Señor. Y vemos por la palabra que el presente y el futuro de estas dos personas, de estas dos familias, cambió drásticamente. Porque para Dios no hay nada imposible. Nuestro Dios tiene poder. Nada hay imposible para Dios. Habla con el Señor. Dile: Señor, te entrego mi carga, mi problema. Tú la conoces, tú conoces, Señor, las circunstancias de nuestra vida. Vemos por la palabra que la situación de Ana estaba en la mente de Dios. Solamente bastó que ella allí orara con fe, expusiera su queja, su problema, y Dios inmediatamente responde. Oh, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, mi Rey precioso. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Míranos con ojos de misericordia, Señor. Inclina tus ojos a este lugar y tus oídos estén puestos aquí para escuchar a tu pueblo, para escuchar a tus hijos, así como escuchaste a Ana, así como escuchaste allí a la mujer del flujo de sangre. Señor, mira la condición de cada familia aquí presente. Mira la condición de cada persona que hoy está aquí, que quizás están tristes, que se sienten afligidos, que se sienten marginados, que se sienten rechazados. Atiende, Señor amado, al clamor de tu pueblo. Concede, amado Dios, el anhelo de nuestro corazón. Quizás para nosotros son imposibles. Quizás la ciencia médica no ha podido con nuestro problema. Quizás el dinero se ha ido y no hemos encontrado la respuesta. Pero sabemos que en ti hay solución. Sabemos que en ti hay la respuesta a la pregunta, al interrogante, a lo que nos roba el sueño. Señor, porque sabemos que tú tienes el poder sobre todo, que tú gobiernas en los cielos y en la tierra, y que para ti no hay nada imposible, que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Hoy te pido, Señor amado, por cada familia, por cada persona que hoy está aquí en este lugar, por los que están allí viendo esta transmisión, Señor, hoy presentamos delante de ti, Señor, esa circunstancia, esa enfermedad, ese problema en ese hijo, ese problema financiero, económico, ese problema en la familia, Señor. Señor, te pedimos que sea propicio a la necesidad de cada persona. Míranos con ojos de misericordia. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu misericordia sea con nosotros, que sea propicio a la necesidad del joven, de la jovencita, del adulto, del anciano, del que está en la clínica, del que está postrado en un lecho de enfermedad, del que está allí endeudado, del que está allí, amado Dios, desesperado, del que está confundido, del que está atribulado, Señor. Toma la carga del afligido, del menesteroso, Señor, y sea propicio en esta mañana. Oh, te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Obra milagros ahora mismo. Levanta tus manos
Ora por ese milagro. Mira que Ana allí derramó su corazón delante del Señor. Y Dios oyó. Y Dios se acordó de Ana. Y la bendijo y le concedió el milagro, el anhelo de su corazón. Esta mujer, 12 años padeciendo esa enfermedad. Pero allí, con su fe sencilla, con su fe clara en el Señor, se abrió paso, sin importar el qué dirán, sin importar lo que la ley decía. Y corrió hasta donde estaba el maestro y tocó su vestidura. Inmediatamente vio el milagro, sintió en su cuerpo el milagro, el poder restaurador, el poder sanador de Dios. Oh, te pedimos, Señor amado, que obre milagros. Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sana, Señor amado, Señor, allí esa enfermedad que hay en esa persona, esa enfermedad en los huesos, esa osteoporosis, esa pérdida de la visión, esa miopía, esa hipermetropía. Señor, pon, Señor amado, tu mano sanadora, restauradora. Ese problema allí con el nivel de azúcar, ese problema allí, Señor, de osteoporosis. Ahora, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Sana, Señor amado, ese dolor de cabeza. Sana, Señor amado, ese dolor de huesos. Sana, Señor amado, allí esa obesidad que quizás hay en esa persona. Oh, Señor amado, obra un milagro, Señor, en el corazón, en las articulaciones, en el cerebro. Ese cáncer, esas células que están allí dañándose ahora, Señor, se sanan, se restauran. Oh, para ti no hay nada imposible. Aún ni la misma infertilidad de Ana fue un problema para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Quizás hay personas que no han podido tener hijos, pero hoy vemos en la palabra que para Dios todo es posible. Oramos por esa persona para que supla, Señor, el anhelo de su corazón, para que tú le permitas tener allí en su vientre a ese hijo o a esa hija que siempre ha soñado. Bendice, Señor amado. Bendice, Señor, allí ese vientre. Bendice esa mujer que anhela tener en sus brazos a un hijo por mucho tiempo y que ha gastado en tratamientos, en médicos, pero no ha podido tener un hijo. Señor, hoy declaramos en el nombre de Jesucristo ese mensaje, ese milagro hecho realidad en la vida de esa persona. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Gracias te damos. Tú eres nuestro Dios. Tú estás cambiando vidas, Señor. Cambia la vida de tu pueblo, Señor. Esa vida de sufrimiento, esa vida de abatimiento, esa vida de tristeza. Tú cambias nuestro lamento en baile. Tú cambias nuestra tristeza en gozo. Señor, muchas gracias. Gracias te doy por las vidas que tú estás cambiando. Porque a partir de hoy habrá un antes y un después.